y vivida por cada uno de nosotros. Vamos a ver hoy día qué nos trae el hermano y vamos a disfrutar entonces la compañía de cada uno de ustedes. Bienvenidos a aquellos que se han estado incorporando. Estamos ya listos para arrancar el día de hoy. Nuestro segundo estudio del hermano Marvin, quien está allí en pantalla. Hermano, gracias por estar de nuevo con nosotros. Que Dios me lo bendiga y cuando te guste. Gracias, hermano. Primeramente, pues agradecerles otra vez el hecho de que, bueno, a Dios, ¿verdad? Por el hecho de darnos un día más. Ya está declinando el día. Yo sé que ya en Chile, pues ya es una hora que ya se está avanzando. Y aquí tenemos aún las 5 de la tarde, 5:09 de la tarde. Y apenas es de día todavía. Bueno, no se ve ya. Pero lo que sí sabemos es que el Señor nos ha permitido estar otro día más y así lo hemos repetido durante los años que hemos estado aquí. Días buenos, días malos. Vivimos en un mundo, como bien lo decía hermano Néstor, donde está el pecado y cuando vivimos en un mundo así hay cosas buenas y cosas malas. Lo absolutamente bueno está en el cielo y lo absolutamente malo está en el infierno. Mientras estemos aquí en la tierra, pues tendremos que ir probando de los dos hasta que tengamos allá por herencia la meta que nos seguimos cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Segundo lugar, pues bueno, agradezco entonces la oportunidad. Segundo lugar, agradezco al hermano Ernest por su oración, una oración del cual puedo decir el amén. Estoy completamente de acuerdo en la necesidad de orar por nuestros hermanos, de pensar en ellos y ponerlos en las manos de nuestro Dios, que es el único que puede y nos puede ayudar en las diferentes etapas de la vida, que no solamente nosotros, sino todos nuestros seres queridos tienen que pasar también. Y pues al hermano Pino también por la introducción que hizo, del resumen del tema de ayer. Y hoy vamos a continuar entonces viendo características que superan realmente el pensamiento humano en cuanto a la voluntad de Dios. Ya establecimos y voy a compartir acá pantalla para que podamos ir viendo rápidamente algunas de esas características. Sí, sí se me oye bien, ¿verdad? Ya se ve la pantalla ahí, sí, ya se puede ver. Perfecto, hermano. Muy bien. Entonces, así como lo mencionó el hermano Pino, decía que la Biblia es el único medio para conocer la voluntad de Dios. Hay otras cosas, otras fuentes, como vimos ayer, que se pueden utilizar para conocer a Dios, para hablar de Dios, de las características de Dios. Y también, pues, debemos agradecer la ciencia y el avance tecnológico que nos ha ayudado mucho a verificar cosas que eh, son importantes para la veracidad, incluso de la Biblia como tal, la parte externa, la prueba externa de aquello. ¿Verdad? Pero cuando nosotros los cristianos avalamos eso, estamos de acuerdo con eso, la gente puede usar todas estas eh, enseñanzas y hacer todo tipo de libros y comentarios acerca de eso. No es nuestro problema, no es un problema que nosotros debemos resistirnos a decir, no, 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 solo la Biblia y punto. No podemos cerrarnos en ese pensamiento porque somos libres. Y una de las cosas que la palabra de Dios hace es liberarnos la mente, no aferrarnos simplemente a lo que nosotros creemos o pensemos, sino como dice el salmista o el proverbista, como dice Pablo también, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que demos lugar a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y esa es la parte de la que la palabra de Dios nos insta a hacer. Así que, sin embargo, cuando nosotros hablamos de la voluntad, de lo que Dios desea para con el ser humano, para con su creación, ahí no podemos irnos más que a las escrituras. No hay otra fuente que nos pueda permitir saber la mente de Dios, lo que hay en el corazón de Dios, porque como dice Pablo también, que es así como el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, así el espíritu de Dios es el único que conoce lo que hay o lo que está en el corazón de Dios, ¿verdad? En la mente de Dios. Y lo importante es que lo que refleja esto, importante, es acerca de que este medio de conocer la voluntad de Dios hace que nos dé una referencia o nos guíe o nos lleve
hacia una relación más personal con Dios. Entonces, nosotros podemos, así pasa en el resto de las relaciones. Nosotros podemos tener una relación con el hombre, con una mujer y querer a esa mujer por lo que ve, su físico, sus ojos, su pelo, las características femeninas que atrapan tanto en su hermosura al hombre, ¿verdad? Y la mujer también por lo que oye, no tanto por lo que ve, sino por lo que oye, ¿verdad? Las palabras que salen de la boca del hombre, pues hacen que una mujer también sea atraída a eso, de enamorarse y esas cosas, ¿verdad? Bueno, esas son relaciones. Así los hijos con los padres con los hijos, así con los hermanos, así con la vida social en general. Pero cuando uno quiere conocer a alguien, realmente quiere compenetrarse con alguien, tener una relación profunda con alguien, el hombre con la mujer para crear una familia, etcétera, ¿verdad? No solamente se guía por las apariencias, sino que quiere conocer lo que hay en el corazón de la persona. Y para eso, entonces, Dios, sabiendo eso, porque Él fue el que nos creó y nos hizo y nos metió esta enseñanza innata en el corazón, ya, o sea, ya nacemos con esa curiosidad y esa atracción de querer saber todo de aquello que me atrae, de aquello que me apega. Entonces, esto nos hace una referencia a la relación personal con Dios, de que Dios enseñó al mundo, enseñó al pueblo, decía ya en Isaías, y el mismo Señor lo sacó, que todos seremos enseñados por Dios, hablando del Padre, y que si escuchan la enseñanza del Padre, el determinado punto de eso es llevarnos a Cristo. Esto es interesante porque lo que habíamos visto, porque ahí vemos la Trinidad en todo su esplendor. Habla de que la enseñanza, es decir, la voluntad de Dios es que le conozcan. Y por eso el Padre, habla del Padre específicamente, enseña a la humanidad. Luego habla de que la enseñanza es de Cristo y habla de la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, refiriéndose también a Cristo como el propietario de esa enseñanza. Y también habla del Espíritu Santo, que es el que revela esa enseñanza, también como el que guía y el que trae toda la verdad. Entonces ahí vemos cómo funciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que los tres tienen esa unidad, esa exactitud de enseñanza, ¿verdad? Y esa relación personal con Dios es a través en que el Espíritu Santo enseña a cada creyente, como vimos ayer en el pasaje, como Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Que el Espíritu de verdad os enseñará a toda la verdad. Y el propósito de esa verdad, el propósito de esa enseñanza es glorificar, exaltar a Jesucristo. Ese es el propósito del Padre y del Espíritu Santo, que el Hijo sea exaltado, que Jesucristo sea exaltado. Y cuando hablamos de exaltación, hablamos de pertenencia de todas las cosas. El libro de Efesios dice que todo lo puso bajo sus pies, que todo está bajo sus pies, que Él llegó hasta lo más alto, hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él con su sacrificio, con su amor, hizo todo lo que ningún hombre habría podido hacer. Pero Él sí lo logró, Él sí lo hizo. Estando en la condición de siervo, se humilló, haciéndose siervo de los hombres, pero en la exaltación nadie ha podido llegar a ese nivel, solo el Hijo. Y el Espíritu Santo nos enseña, y les enseñó a los apóstoles toda esa verdad de glorificar a Jesucristo. Ahora, también esta glorificación, esta exaltación es guiada hacia esa verdad de Cristo. Cristo dice, todo aquel que viene a mí, ¿verdad? Todo aquel que se acerca a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre a tener una relación con el Padre, incluso con el Espíritu Santo, si no es por medio de Cristo. Entonces, nosotros los cristianos tenemos estas condiciones vistas ayer de que la voluntad de Dios es que glorifiquemos a Jesucristo. Cuando nosotros nos preguntan cuál es la voluntad de Dios o qué quiere Dios de nosotros, tenemos que llevarlos a la Biblia, tenemos que llevarlos específicamente al Nuevo Testamento. Tenemos nosotros que relacionarnos con el Nuevo Testamento, pero con la Biblia en general, los 66 libros, pero específicamente con la voluntad que nos toca a nosotros exaltar, que es Jesucristo,
tenemos las enseñanzas desde Mateo hasta Apocalipsis. Todas estas enseñanzas, si nosotros nos relacionamos más y más con ellas, nos llevan hacia un propósito no solamente de salvación, porque el acto de salvación, o es decir, la condición de la salvación es por el acto de obediencia que hacemos en la enseñanza de Jesucristo, pero también eso nos lleva hacia una santificación, y esas son las cosas que tenemos que ir viendo en cuanto a esto. A ver, en resumidas cuentas, la palabra es la verdad. Eso lo dijo Jesús, lo confirmó el Espíritu Santo y el Padre lo enseñó a toda la raza humana. Por medio, primeramente, del Antiguo Testamento, lo llevó hasta nuestros días y todo, o hasta los días de que vino Cristo. Y después de ahí, como dice el Señor allá en Juan, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, toda esa preparación, toda esa condición nos lleva a un solo punto. ¿Cuál es ese solo punto en el cual nosotros no podemos salir de ahí, de esa esfera? Es que la palabra es la verdad. Ahora, en Juan 17, vamos a analizar esta frase que también tiene que ver con la condición en que la palabra nos envuelve. No solamente nos hace discípulos de Cristo, nos hace ser siervos de Cristo, sino que también nos envuelve en una esfera de santificación. Es decir, que mientras estemos en este mundo, estamos rodeados de una esfera que nos ayuda. Cada vez que compenetramos más con la palabra, nos aislamos más de la condición carnal, humana, de la condición material, y estamos más dentro y más rodeados de esa esfera de santificación. Dice Juan 17, es muy fácil de aprender este capítulo, solamente tendríamos que relacionar Juan 17 con la verdad, y ya sabemos que se repite, Juan 17, no tendríamos que estar buscando versículos. Ya sabemos que el mismo capítulo es el mismo versículo y lo relacionamos con la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A ver, los pongo en contexto. Los voy a poner en contexto un momento. Esta es una oración que está haciendo Jesús al Padre. Es una comunicación directa que tiene Jesús con el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, por el hecho de que Jesús se le estaba acercando a su hora. Ya Jesús tenía que pasar por el trago amargo del sacrificio. Y no solamente el trago amargo del sacrificio, sino demostrar a sus discípulos que en la confianza absoluta que tenía Jesús con el Padre, cualquier situación en la que Jesús se iba a presentar y se iba a envolver, él tenía que confiar plenamente en el Padre. Pero para que sus discípulos entendieran, él intercede por sus discípulos y declara, todo el capítulo 17 pueden leerlo ustedes, y declara que la santificación proviene de la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? Es la única verdad que necesitamos para entender la voluntad de Dios, que es su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ayer habíamos visto que dice que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad, no una porción o no una parte, sino toda la verdad. Y habla acerca de que la palabra es la verdad. Así que si la palabra es la que encierra esta verdad, que hay que exaltar a Jesucristo, ¿cómo es que esta santificación nos envuelve en esa verdad de la palabra? Envolvió primeramente a los discípulos, es decir, a sus apóstoles, y luego por un mensaje de los apóstoles, envuelve completamente a, a todo aquel que es guiado por esa palabra. Entonces, el asunto es que analicemos un poquito acerca de tu palabra es verdad. La escritura, el Nuevo Testamento, es la base fundamental que asegura la santificación por medio de la fe que tenemos en esa palabra. Por nada Pablo dijo allá en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué medio? Por medio de la palabra de Dios.
Entonces, esta palabra, que es la verdad completa para poder tener una relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, viene única y exclusivamente por medio de la palabra que es verdad. La implicación de que diga que es verdad es porque también existe lo contrario, la palabra de mentira. Esto el Señor Jesús lo trató allá en Juan capítulo 8, donde los líderes religiosos decían, usted cómo viene a enseñarnos, usted viene de Nazaret, usted hasta demonio tiene, y empezaban incluso hasta a blasfemar del Espíritu Santo. Y Jesús les había dicho, anteriormente a eso, Jesús les había dicho, bueno, cualquier cosa que ustedes digan en contra de mía va a ser perdonado, pero lo que digan del Espíritu Santo no va a ser perdonado porque el Espíritu Santo trae la revelación de la verdad. Y si ustedes no creen esa verdad, ¿qué les va a quedar entonces? Y después allá en Juan 8 que les decía, dice, ustedes son hijos de Satanás, porque ustedes los deseos de Satanás quieren hacer. Él es homicida, mentiroso, etcétera, desde el principio, el padre de la mentira. Entonces, implica que la observancia de querer agradar a Dios, pero bajo los términos propios, subjetivos, ¿verdad? Es decir, lo que yo pienso de Dios, lo que yo creo de Dios, lo que a mí me gustaría como sea Dios, bajo esos términos yo sí lo voy a adorar, yo sí lo voy a querer, yo sí voy a respetarlo, bajo mis términos. El Señor lo derriba completamente, diciendo, bajo esos términos que ustedes están pensando que adoran a Dios, les tengo una palabra para ello, y es vano, es sin sentido, ¿verdad? Así lo dijo el Señor ella en Mateo cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque guardan como doctrina, ¿qué? ¿Se acuerdan? Mandamientos de hombres. Esta gente pensaba que honraba a Dios porque estaban guardando mandamientos de hombres. Y Jesús vino a romper esa cadena, a decir, así no son las cosas, así no es como funciona. El Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad. Y esa verdad es la base fundamental por medio de la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿verdad? De la santificación. Ahora, ¿qué significa santificación? ¿De qué trata esto de la santificación? Tenemos que tomar en cuenta esto porque obviamente si no sabemos qué significa santificación, no podemos incrementar ese valor de conocer la voluntad de Dios y sumergirnos en esa esfera de verdad si no entendemos alguna palabra, ¿verdad? Pero la palabra santificación aquí no solo significa, como me decían algunos hermanos, teníamos un estudio y yo le pregunté a algunos hermanos antes aquí en la iglesia acá, esto lo di presencialmente, y yo preguntaba en el estudio, hermanos, ¿para usted qué significa santificación? Y algunas hermanitas me decían, bueno, es que usted sabe que santificación es que santo solo Dios, perfecto solo Dios. Es que es tan difícil. ¿Cómo puede uno llegar a tener esa santidad que tiene Dios? Dice. Es tan complicado. Y yo les decía a las hermanitas, a esa hermanita que hablaba así, decía, hermana, es que ahí está su limitante. Ahí está. Muchas personas o muchos hermanos incluso creen que la palabra santificación solo se limita a la perfección absoluta, al nivel inalcanzable de la perfección de Dios. Pero no es así. Así no funciona. Estaba por allí y ha venido corriendo. Es que la santificación en este pasaje no solamente significa esa purificación del pecado, sino principalmente lo que está diciendo Jesús es que la verdad de la palabra, que es la estructura fundamental de la voluntad de Dios, nos lleva a consagrarnos, a dedicarnos, a estar ahí en el servicio de Dios. Eso es lo que significa la palabra aquí, santificación. Es apartarnos para dedicarnos a algo específico. Y eso específico es a sumergirnos en la voluntad de Dios, a estar ahí. Esa es la parte que nosotros debemos comprender. ¿Por qué? Porque dice acá en Juan 10:36, hablando de la misión que tuvo Cristo, ¿verdad? De lo que él hizo,
Dice así de la siguiente manera, y aquí vamos a ir aclarando esta palabra que a veces trae un poquito de enredo, ¿verdad? Acerca de la santificación. Dice 10:36 lo siguiente, ahí va a aparecer. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. ¿Quién? ¿Quién creen ustedes que fue eso? ¿Quién es ese personaje, esa persona? Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros, decía Jesús a los judíos, a los líderes religiosos, dices, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿A quién nos estamos refiriendo ahí? A Jesús. Entonces, la palabra santificó aquí, que es la misma que se utiliza en Juan 17:17, no puede significar pureza, perfección, porque ya Jesús de por sí era perfecto. Él no cometió porque Él es Dios. No, Jesús no pasó por un proceso de purificación, porque Él ya era perfecto. Él no cometió pecado, dice la Escritura. Se hizo semejante a los hombres, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, como dice Filipenses y todo eso, se humilló, sí, pero él nunca pecó. Pero aquí dice al que el Padre santificó. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si lo vemos en esta versión, lo aclaro un poquito más. Y esta versión dice, la nueva traducción viviente uso yo, dice, porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo, soy el Hijo de Dios. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Ese término santificó significa esto, separar, apartar para un propósito específico. Y ese propósito era enviarlo al mundo como el camino para llegar al Padre. ¿Ves? Entonces, esto tiene que ver con esa palabra santificó. Santifícalos en tu verdad. El proceso de esa verdad por medio de la palabra de verdad es apartarnos, es inducirnos, ¿no? Y es consagrarnos. Por eso es que en el 17, en el que habíamos visto 17, pero en el versículo 19, mire lo que dice. Y me entregó, vamos a leerlo en la versión de estudio, que es la 60. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Ve que en esta misma palabra, que es la que está diciendo Jesús, no puede significar pureza, porque Él nos está purificando, pues Él ya es puro desde que nació hasta que murió. Él no cometió pecado alguno. Entonces no significa la perfección absoluta de la santidad pura de Dios, sino que significa el propósito del por qué fue apartado, del por qué fue elegido. Y por ello yo me santifico a mí mismo, dice, ¿m? Para que también ellos sean, ¿qué? Santificados. La palabra santificados en la verdad es lo mismo. Nos lleva hacia la palabra. La palabra tiene ese efecto en nosotros cada vez que nos involucramos, que es santificados. Ahora miren cómo dice esta versión, que es la indicada en esto. Dice, y me entregó por ellos como un sacrificio santo. La palabra santo significa apartado, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Eso es lo que significa, ¿ven? Entonces, no solamente hay pasajes que hablan de la santidad como pureza, sí, como limpieza, es correcto, pero no solamente significa, dependiendo del contexto, significa también apartarnos para un propósito, apartarnos para una misión. Así como el Señor fue apartado, así como el Señor se apartó, es decir, eh, el diseño del Señor para un propósito específico, también a sus discípulos está haciendo lo mismo. Por eso cuando en el versículo 17 dice, santifícalos, aquí, o dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad, hazlos santos, como dice la versión 60, es ser apartados para un propósito específico. Ahora, ¿cuál es ese propósito específico? Bueno, eso lo vemos en Mateo, ¿se acuerdan? Mateo 28, 19
y 20, que es un pasaje que ya la mayoría de nosotros conocemos. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, dice el Señor, bajo todo esto que les he dicho, bajo todo esto que ustedes vieron, bajo toda esta gloria que ahora está manifestada ante ustedes, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí tiene sentido, digo yo, ¿verdad? Tiene sentido de saber que la palabra de verdad fue estructurada y diseñada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la palabra aquí en el nombre no solo significa la autoridad. Cuando uno le pregunta a los hermanos, ¿qué significa en el nombre de Jesucristo? Por ejemplo, la mayoría de hermanos dicen, bueno, por la autoridad que da Cristo, y tienen toda la razón, así es. Pero aquí no solo se limita a la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que más bien es bajo la unión, bajo la esfera de esa comunión. Cuando nosotros nos bautizamos, que es la parte en la que ya hemos recibido lo demás, hemos oído la palabra, hemos creído en la palabra nos dice que somos pecadores, así que nos arrepentimos y ahí no, aceptamos a Jesucristo, exaltamos a Jesucristo, confesándolo delante de todos como nuestro Rey, como nuestro soberano. Entonces, el bautismo nos lava, nos limpia. Y ese bautismo nos introduce en esa esfera de verdad que es la que nos une en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando dice aquí en el nombre, no solamente significa por la potestad o la autoridad, sino también en la comunión, una comunión eterna ya. Ya usted y yo como cristianos, ya no vamos a perder esa comunión. Ay, hermano, pero si me voy al mundo y me pierdo y todo. Eso es tan obvio y lógico como una familia, ¿no? Si usted tiene hijos y si su hijo no le hizo caso y se fue a hacer cosas que usted no quería, no dejó de ser su hijo. Solamente está esperando que el hijo recapacite, se arrepienta, vuelva en sí como el hijo pródigo y busque la oportunidad de reconciliarse con su padre, con su madre. Pero no dejó de ser hijo. Ahora, si el hijo no lo quiso hacer, sino más bien lo que hizo fue hundirse más, lo metieron a la cárcel y ahora paga una condena perpetua por asesinato, qué sé yo, son las consecuencias del pecado, de las malas decisiones. Pero eso no quita que en la condición espiritual, como el Padre, no hay nada, no hay cárcel, no hay infierno, no hay nada que limite a un cristiano que vuelva a Dios y que se arrepienta. No existe absolutamente nada, porque mismo Dios dijo, y lo dice en Apocalipsis, y lo dice allá en Isaías también, no importa qué tan rojos sean tus pecados, van a quedar más blancos que la nieve, pero con la condición del arrepentimiento, de buscarse y arrepentirse como el hijo pródigo. Entonces, el punto es esto, que hacer discípulos basados en la verdad de la palabra es el único medio que nos lleva a tener una comunión, porque en la palabra está todo lo que necesitamos para tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. A eso le llevamos, ¿cómo le llamamos a eso? Apartarnos para tener esa comunión, le llamamos santificación. Así es como funciona el asunto de la santificación. Dice en Marcos 16:15, Marcos 16:15 dice lo siguiente, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El punto de nosotros los cristianos es que si queremos que las demás personas compartan de Dios y tengan relación con Dios, tenemos que hablar del evangelio. No hay otro medio, no existe otra forma, hermanos. Por más que se los pinten, por más bonito que se los traigan, por más hermoso que usted le suene, los pensamientos, los poemas, las canciones, si no están bajo la lupa del evangelio, bajo la autorización del evangelio, es completamente imposible tener una comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo que sea eterna. Por eso el Señor Jesús dijo, si ustedes, dice, el esclavo no permanece libre o en la casa por todo el tiempo, hablando de la esclavitud de aquellos tiempos. En aquellos tiempos habían esclavos, se compraban esclavos.
pasaban un tiempo en la casa sirviendo a sus amos, pero llega un momento en que tenían que ser liberados, según la tradición judía. Y ya, listo, vayas, ya, cumplió con lo que cumplió y listo. Pero dice el Señor Jesús, pero el Hijo sí permanece en la casa. Y si el Hijo permanece en la casa y ustedes aceptan al Hijo, los van a hacer verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el Hijo no es esclavo, es el dueño de todo. Y Él nos libera para que estemos en la casa por la eternidad. Por eso es que el Evangelio es el único medio para poder hacerse cristiano. No hay otra forma, no existe otra forma. Ahora, consagrarse, les decía que consagrarse es, bueno, no sé si conocen la palabra consagrarse, pero consagrarse es el acto de dedicarse. Es que santificación, un sinónimo de santificación, por decirlo así, es consagrarse. Y consagrarse es el acto de dedicarse y apartarse completamente para el servicio de Dios, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es un llamado a la santidad y a la obediencia. Pero esto no puede funcionar si no nos involucramos con la palabra. Ahora, cuando hablamos de involucrarnos con la palabra, estoy diciéndoles que cada uno de nosotros individualmente tiene que hacerlo. Esto que hacemos ahorita en los estudios, en los sermones del domingo, en los escritos de los hermanos, todo esto funciona muy bien. Pero si usted no piensa por sí mismo, usted no lee por sí mismo y no medita por sí mismo, entonces usted siempre va a depender de alguien para que le expliquen las cosas, para que usted pueda involucrarse. Va a tener que tener un intercesor aparte de Cristo para poder involucrarse en la esfera de esa verdad, en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso no puede ser así, porque cada uno de nosotros tiene una relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero para tener esa relación íntima con ellos, debemos sumergirnos en su palabra. Es usted, hermano y hermana, que tiene que leer la palabra y pensar por sí mismo lo que dice la palabra. Hay muchas cosas difíciles de entender y para eso están los maestros. Hay dudas, hay preguntas, hay de sobra para poder aclararlos, pero no todo es difícil de entender. No todo es un misterio, no todo está vedado a los ojos del lector. Hay cosas que son muy, pero muy sencillas de entender, muy fáciles, y lo que hay que hacer es aplicarlas simplemente en nuestra vida. Pero esa responsabilidad le toca a usted, hermano y hermana. No dependa siempre de los predicadores o de los maestros o de los que le vayan a predicar, ¿verdad? No dependa siempre de ellos. Usted tiene su responsabilidad de compenetrarse con la voluntad de Dios, haciéndolo usted mismo. Por eso es que mire lo importante que dice Pablo aquí, ya con esto voy concluyendo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Pero nosotros, vea qué bonito esto que dice Pablo. Esto que dice Pablo es demasiado importante por lo que les estoy diciendo. Pero nosotros debemos dar siempre ¿qué? A Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Está usted agradecido con Dios? Claro que sí, yo sé que sí. Yo lo sé que usted todos los días, cada vez que abre sus ojos, cada vez que usted puede hablar, lo que hace es agradecerle a Dios por lo bueno y por lo malo. Siempre gracias a Dios respecto a vosotros, decía Pablo, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué Pablo estaba tan agradecido? Porque dice, de que Dios, este es el agradecimiento, de que Dios os haya escogido desde el principio para esto, para esta consecuencia, para salvación, pero ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante la única forma, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta palabra santificación significa entonces no solamente pureza, no solo la palabra nos va purificando cada vez que nos involucramos con ella, sino que nos va apartando de este mundo, de las cosas de este mundo, y nos va sumergiendo en la voluntad del Padre, que es que vivamos con Él por la eternidad. Nos va moldeando
hacia una persona digna, como dice Colosenses, que vamos a poder estar dentro de esa esfera de eternidad, de salvación, de todo lo que es absolutamente bueno cuando estemos en el cielo. Y aquí es un proceso de entrenamiento. Esa santificación es la que no solamente nos purifica, sino la que nos aparta y nos consagra. ¿Se acuerdan la palabra consagrar? Que nos hace dedicarnos a buscar esa voluntad y a amarla, a respetarla y a entrenarnos en ella, a capacitarnos en ella. Cada uno individualmente, por más que usted sepa, no lo va a saber todo. Y por menos que usted sepa, siempre va a tener oportunidad de saber las cosas. Unos van corriendo, otros van gateando, pero Pablo está agradecido de que la salvación, que es la consecuencia de la palabra, es mediante esa santificación, es decir, la palabra, porque mire lo que dice el versículo 14, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ayer habíamos hablado de la glorificación de Jesús, que es la exaltación de Jesucristo. Él es exaltado por medio de la palabra. Entre más usted conozca la palabra, más exalta a Jesucristo, más complace al Padre y más va siendo guiado por el Espíritu para vivir espiritualmente una eternidad con Dios. Entonces, no hay quita, hermanos. Todos nosotros debemos involucrarnos en la palabra de Dios, estar en la palabra de Dios constantemente. No debemos dejarla a un lado nunca y mucho menos por eh, cosas que son emocionantes y bonitas, pero que no nos llevan a la voluntad de Dios. La ciencia, la filosofía, el arte, la música, los libros de grandes escritores, todo eso es muy bonito leerlo y nos educa, pero esas cosas nos prepara para este mundo, a vivir en este mundo. Pero no somos del mundo, somos de Cristo. Y entonces la única fuente que nos ayuda y nos prepara para vivir eternamente en los cielos y estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿cuál fue la gloria que alcanzó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue? Bueno, Él fue exaltado hasta lo sumo. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él oír. Imitar la obediencia de Jesús, su comportamiento, su pensamiento y estar sumergido en sus enseñanzas nos hace delante del Padre, declarar delante del Padre que Él está complacido con nosotros. Así que mis hermanos, todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que leer, mucho que estudiar, mucho que comprender. La batalla no ha terminado. Debemos seguir adelante, debemos estar constantes en la palabra del Señor y entre más nos sumerjamos en esa verdad, más nos vamos santificando hacia el lugar que nos corresponde, la eternidad. Yo les invito a ustedes, a los que nos van a ver en Facebook o en YouTube, ¿verdad? Que busquemos esa relación con Dios por medio del Evangelio y el Evangelio nos dice que podemos acercarnos mediante Jesucristo al trono de Dios. Esto es obedeciendo su palabra. Como le dijo a sus discípulos, enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Os he enseñado. Así que el Señor les bendiga mucho, hermanos, y muchísimas gracias por su finísima atención. Muy bien, gracias a Dios y también a mi hermano por la lección del día de hoy. Cuán importante es la santificación, según Hebreos 12, un tremendo versículo que tenemos allí, porque sin ella dice nadie verá a Dios. Exacto. Así que es la búsqueda de cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que amamos la verdad y queremos entonces perseverar en ella, digo. Vamos a orar a nuestro Dios. Estaba mirando ahí a mi hermano Jorge. Hermano Jorge, por favor, si puedes abrir micrófono y dar gracias por la lección de esta día y por los hermanos que se han dado cita también en esta oportunidad para el estudio de esta tarde. Vamos a Claro, inclinar nuestros hermano. rostros y Muchas oramos a gracias. nuestro Dios. Gracias a usted, hermano. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Padre justo, Padre de la gloria, tus hijos
reunidos aquí hemos escuchado una porción de tu palabra, una porción de tu sabiduría. Gracias te damos por ello, Padre, por ese privilegio que nos permite estar siempre contigo, estar siempre de la mano tuya, de pensamiento tuyo, Padre, que nos permite siempre avanzar en este camino mientras estemos en este mundo. Y sobre todo en el camino que usted nos enseñó y nosotros hemos obedecido el Evangelio de Dios. El hermano nos ha enseñado hoy día el hermano Marvin. Ayer nos enseñó que la voluntad de Dios se conoce por su verdad. Y hoy comprendemos e hilamos que la verdad de Dios, tal como dice Juan 17, está en su palabra. La palabra de Dios es verdad. Y nosotros seguimos su palabra. Y nos santifica usted porque nosotros seguimos su palabra. Padre mío, santo suyo somos. Gracias por ello, Padre amado. Padre, gracias le damos por haber permitido que el hermano Marvin nos traiga una sabiduría, la porción de la sabiduría de su palabra, que a nosotros nos refuerza nuestra fe, la esperanza nuestra siempre va elevándose día y día, gracias a lo que usted permite que esta plataforma nos esté instruyendo todos los días, que nos permite alcanzar cada vez más el conocimiento suyo, Padre, para estar en el camino de justicia que usted nos enseñó. Padre, permítanos orar por los hermanos que padecen de algunos problemas, los familiares de algunos hermanos que padecen algunos problemas, algunos hermanos que han pasado por un momento difícil, a ver en estos momentos fallecido o descansar a un familiar suyo. Consuelo para ellos, Padre, para los hermanos que están mal de salud, su mano bendita, su providencia divina, para que ellos puedan recuperarse y seguir bregando este mundo en la obra que usted nos ha encargado. Y para todos aquellos y todos nosotros que tenemos problemas, socórranos, guíanos, su providencia divina, Padre, para seguir andando en el camino de justicia y seguir predicando el Evangelio que usted nos ha enseñado. Gracias le damos por todo ello, Padre. Gracias por su voluntad de permitirnos escuchar su santa palabra. Gracias por ello, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy Amén. bien, muchas gracias, mis hermanos. Voy con mi hermano Néstor. Bien, buenas noches ya en Chile, hermanas y hermanos. Tenemos la visita aquí en Facebook de la hermana Rubiela Cortés López, Zacarías Miranda, Carlos Carranza, Isabel Ramos, Susana Treviño, Eleazar Sánchez, César Martínez, Luna Yos, Ramón García Rosa, Leri Espinosa Andrade. Todos ellos estuvieron escuchando esta lección tan buena que nos trajo el hermano Marvin por segundo día. Y bueno, los queremos invitar para que puedan volver a escucharla si gustan allí en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Tenemos un mensaje de Rubiela Cortés López, dice, amén, gracias hermano, excelente lección, saludos y bendiciones. Todo eso es lo que tenemos. También estuvo allí el hermano, a ver, disculpe, un segundito, Julio César Telles, ¿ya? Ahí estuvo. Eso, Sergio. Bueno, Néstor. Como es habitual, tenemos un tiempo para alguna algún comentario, digo, alguna reflexión que quisieran agregar, alguna pregunta. Yo de momento leo un comentario que la hermana, un saludo más bien que la hermana Luz Dari ha enviado por acá por la plataforma. Dice, gracias hermano Marvin, digo, Dios te bendiga siempre por tu excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos, es lo que nos comenta la hermana Luz Amén. Dari. Muy bien. ¿Algo más, hermano, que quisieran agregar? Hermano Jorge, una consulta adelante. al hermano Marvin. Hermano Marvin, Claro. la pregunta es la siguiente, así directa. ¿La santificación se pierde? Debo entender esto que, por lo que usted expuso, cuando uno tiene un hijo, hijo será siempre. Pero si Claro. alguien que se aparta de la palabra, de la verdad, y pisotea la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, pierde la santificación, entiendo que si sigue siendo hijo no la perdería. ¿Y a esa persona seguimos llamándole hermano o no lo seguimos llamando hermano mientras no regrese por el camino? ¿Me puede ilustrar, hermano, por favor? Claro que sí. Bueno,
Entonces, entendemos por santificación un proceso de pureza, ¿verdad? Que es el resultado de la obediencia al Evangelio. Eso nos hace a nosotros estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando ya no obedecemos el Evangelio. Una vez que nosotros no obedecemos el Evangelio, no tenemos entonces cómo tener comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Al perder esa comunión, perdemos relación con Dios. Al perder esa relación con Dios, pues como dice Pablo también, dice que el que pisotee la sangre, ¿verdad? No hay otro sacrificio que nos pueda ayudar a nosotros a tener salvación o reconciliación, que es eso es la salvación, reconciliarnos con Dios. Entonces, la santificación bajo ese estándar, bajo ese proceso, porque yo sé y entiendo su pregunta, porque hay falsas doctrinas que hablan que una vez uno salvo, siempre salvo, ¿verdad? Y que hay gente que es escogida para salvación, entonces para perdición, no importa su condición. Entonces, bajo ese estándar, bajo esa línea, como les dije, el hijo pródigo sigue siendo el hijo de Dios, sigue siendo uno hijo de Dios, solamente que esa relación se pierde. Al perderse esa relación, entonces quedan consecuencias. Y el Señor Jesús dice que la persona que le llame Señor, Señor a cualquiera, que le llame Señor, Señor a Dios, ¿verdad? El Padre, mas no guarda su voluntad, entonces simplemente lo que le espera es el infierno, es perderse. Porque cuando se rompe una relación, cuando se corta una relación, cuando ya no hay obediencia a esa relación, entonces la consecuencia es la perdición. El Señor ya estableció todo lo necesario para que los que hemos obedecido el Evangelio seamos llamados hijos de Dios. Pero al ser hijos de Dios, eso no garantiza el título o la herencia que Dios nos da, porque así como Dios nos dice que somos herederos de la vida eterna, sí, bajo la condición de que si obedecemos el Evangelio y nos comportamos como tales, vamos a recibirla. Mas si no, entonces es como el padre, otra vez, ¿verdad? Es como el padre que a pesar de que sabe que va a ser su hijo, que lo tiene, pues lo puede negar hasta como hijo. Le puede decir, ya usted no es mi hijo porque usted ya no me representa, ya usted no guarda mi voluntad, ya usted no sigue mi ejemplo. Ahora se usan términos como usted es el hijo del diablo, decía allá en Juan, ¿verdad? Que los que traen una doctrina diferente son de Satanás. Jesús le dijo a los fariseos y toda esta gente, vuestro padre es el diablo. Pero cuando hablamos de paternidad, o hablamos de relación paterna, no hablamos de algo genético, sino de seguir el ejemplo de él, ¿verdad? Nosotros como hijos seguimos el ejemplo del Padre, observamos y queremos ser como él. Después, cada quien coge por su camino. Ese es un principio. Pero en cuanto a la relación con Dios, la base principal es estar dentro de esa relación, de esa comunión. Si nosotros no estamos dentro de esa relación o esa comunión, perdemos la herencia que el Señor nos ofrece y por consiguiente solo hay dos cosas, o la salvación o la perdición. Entonces a eso es lo que yo me refiero en cuanto a ahora, si santificación es consagrarse en este contexto, es consagrarse, es someterse a esa voluntad, en el momento que ya no nos sometemos a esa voluntad y ya no seguimos ahí, pues entonces hemos perdido la santificación, ¿verdad? Ok, gracias, hermano Mario. Muy claro, Ujú. de hecho. Bien, mucho gusto, mi hermanito. No así la condición de hijo. Es que la condición de hijo, como le digo, no es una representación genética, no es Ok. que, sino más bien es una relación, es la relación que tiene el hijo con el padre, ¿verdad? Es decir, eh, vea que el mismo Jesús le llama que vuestro padre, o sea, son hijos de Satanás. Mm, Porque eran hijos de Satanás, porque imitaban a Satanás. Así nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? ¿Bajo qué condición? Bajo la imitación de Dios. Imitamos a Cristo y por ende entonces somos llamados hijos de Dios. Entonces, no es una cuestión genética, no es una cuestión de derecho sí, 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 genético, sí, ¿verdad? O sí, biológico, sino más sí. bien es un derecho, una condición otorgada por Dios basado bajo esa condición. Por eso es que también tenemos que referirnos como hijos adoptivos, ¿verdad? Hijos adoptivos, es decir, Él nos dio el derecho
de ser llamados hijos de Dios Hijo por de la Dios. condición que él presenta. ¿Verdad? Bien, hermano, algo más. Gracias, Marvin. Con mucho gusto. Mana Vidalia dice, muy buen mensaje, mi hermano Marvin. Hasta mañana. Dios nos bendiga siempre. Amén. ¿Alguien más que quisiera tener un comentario? Néstor. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas hermano Mario, gracias, dice por ahí por Amén. Bueno, claro. Muchas Gracias. gracias. Con mucho gusto, hermano. un hijo es hijo una vez que ha nacido. Ujú. Y en el caso de Juan capítulo 1, verso 12, dice que somos hijos de Dios. Pero hay hijos obedientes y también hay unos que se comportan desobedientemente y no andan en santidad. Exacto. Ese es el problema. El capítulo 5, verso 1 en adelante de 1 Corintios. Ustedes conocen la historia allí, ¿verdad? Entonces, pero no pierde la categoría de hijo, pero también un hijo puede ir al infierno. Correcto, así es. En Juan capítulo 8, versos 31 y 32, dice que Jesús, habiendo hablado a los judíos que que creyeron en él, les dijo: si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué vamos a ser libres?, dijeron ellos. No, jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, en el capítulo 8, verso 42, porque no se Ujú. estaban comportando como Dios manda. Pero si Correcto. ellos se arrepienten, corrigen y vuelven al camino de Dios, Como el entonces, hijo pródigo. Ujú. correcto, como el caso, sí, perfecto, Ujú. eso. Nada Ujú. más que eso. Gracias, hermano. Buena Bien, lección. bien, bien. Tengo por ahí a mi hermano Mario Peña también que quiere decir algo. Hermano, te escuchamos. Rápidamente, ¿sí me escucha, verdad, hermano? Ujú. Perfecto, hermano. Sí, me quedé pensando en el pasaje que citó el hermano Marvin de Juan, cuando dice que yo me santifico en Dios mismo. Estaba buscando yo el término y lo voy a leer en inglés y luego lo voy a decir en español, como lo explica este diccionario. I dedicate myself for them. Lo que quiere decir, yo me dedico Exacto. a ellos o en ellos. Entonces, el término santificar en el idioma original no nada más tiene que ver con la pureza o consagración o apartado para algo, sino también dedicado para. En Exactamente. este caso, el diccionario que lo presenta aquí el señor Henrich es el significado que le da. Entonces, cuando tiene relación con la divinidad, por ejemplo, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es que estamos nosotros haciendo más santo el nombre de Dios, sino estamos entendiendo que es santo, pero cuando Dios lo usa en relación con él mismo, en el caso del Señor Jesús, entiendo yo que es como Ujú. dedicado para algo, que Él se dedica para sus hijos. Gracias. Correcto. Correcto. Muy bien dicho, hermano. De ahí es donde explicamos la palabra consagración, ¿verdad? Que es de donde viene ahí la dedicación. Ujú. Una cosa que quería añadir nada más así brevemente para este asunto de hijo y esto, les aconsejo que lean capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Principalmente del 12 en adelante. Ahí va a hablar acerca de la condición de hijo y el por qué somos hijos de Dios en el sentido de permanencia a la herencia que Dios nos tiene, ¿verdad? Y ahí podemos ver la condición, donde en el versículo 15 dice, pero perdón, en el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, Heredero. herederos de Dios y coherederos con Con Cristo. Cristo. Si es, dice, si es, ahí está la Dice, condición, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Ahí está la condición. Somos hijos, pero como decía Néstor, ¿verdad? Hijos obedientes o desobedientes, la condición está en que la herencia la recibimos si perseveramos. Ese es el punto. Bueno, gracias, hermano Marvin. Como siempre, estamos agradecidos, contentos de la lección de este día y también por el hecho de vernos y juntarnos para revisar y así ver la palabra de Dios cada noche. Les invitamos Amén. para el día de mañana. Volveremos, si Dios así lo permite, para estar juntos siempre a las 8 horas aquí en Chile. Misma contraseña, mismo ID. Mañana tendremos otro hermano que nos estará ilustrando, presentando y animando a través de la palabra. Que Dios les bendiga, hermano. Muy buenas noches. Gracias, hermano Marvin. Tus dos buenas lecciones que nos has traído.
Con mucho Gracias a gusto todos para los hermanos. servir. Buenas noches. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Hasta luego. Buenas Cuídense. noches. Oh, chao, chao, hermano Buenas Jorge. noches. Gracias por Chao, todo. buenas Hermano noches. Sergio, hasta Buenas luego. noches, hermano. Hasta Noches. luego. Chao, chao, Muchos hermano Mario. saludos. Saludos a Hermano todos. Marvin. Tengan Un abrazo. dulces y reparadores sueños. Gracias, mi Igualmente, hermano. hermano. Chao, Igualmente. chao. Hasta la vista. Dios quiera, porque no.